Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la pedagogía del oprimido escrita por Paulo Freire. Primero, les voy a contar el contexto histórico social en el que se ubica el autor. La obra de Freire contiene las ideas nuevas y revolucionarias que surgen en América Latina en los años 60. Por una parte, da cuenta de su formación católica imbuido del lenguaje liberacionista proveniente de las corrientes progresistas del catolicismo que hacen surgir la teología de la liberación. Su filiación existencial cristiana es explícita y además utiliza elementos de la dialéctica marxista que le entregan una pauta de visión y comprensión de la historia. Ante esta realidad, Freire plantea que el hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real. Es así que la historia se ubica en Brasil, que es un país que a lo largo de toda la historia ha estado sometido bajo influencias de otras culturas. El hombre no había desarrollado una capacidad crítica que le permitiera liberarse de su sometimiento cultural. Este es el pasado de Brasil que motiva al autor a crear una educación que pueda ayudar al hombre a salir de su experiencia antidemocrática, antihumana y que no permite al hombre descubrirse como recreador de su mundo, como un ser importante y con poder de mejorar las cosas. Freire es reconocido como uno de los pedagogos más importantes del siglo XX, pues él defendía la pedagogía crítica y la autonomía del ser humano ante su realidad. En 1968 publicó su primer libro y en 1960 es la publicación del libro Pedagogía del oprimido. En 1991 el Instituto Paulo Freire se estableció en Sao Paulo. Y algo súper importante fue que en Brasil se instauró una propuesta para la alfabetización de adultos que inspiraría a otros programas de alfabetización a nivel mundial. Su objetivo con todas estas metodologías es llevar al educando a asumirse como un sujeto de aprendizaje, como un ser capaz y responsable, así como también lo llevaba a sobrepasar la comprensión mágica de la realidad y desmitificar la cultura letrada, la cual el educando estaba iniciando. Él quería lograr que el estudiante tuviera una visión crítica que le permitiera convertirse en un agente de cambio y una producción cultural, en oposición al modelo de reproducción cultural que imperaba en la escuela. En sus reflexiones, Freire explica cómo en su primera infancia lo primero que aprendió a leer fue su mundo inmediato, que aunque pequeño, brindaba una gran riqueza de experiencias sensoriales, sonidos, olores, colores y texturas, representadas en los textos, palabras y letras en ese contexto. Uno de los hechos más relevantes de Paulo Freire se vio basado en la enseñanza de la población más vulnerable. Sus esfuerzos fueron vistos allí, tratando de alfabetizar a una población en Brasil con la ayuda del obispo el del Câmara. Promovió en 1961 el denominado Movimiento de Educación de Base, a la vez que desarrollaba su propia metodología educativa. Freire se dedicó principalmente a la educación de campesinos adultos. Síntesis de la obra del autor. Este es uno de los trabajos más reconocidos del educador, pedagogo y además filósofo brasileño Paulo Freire. El libro de orientación marxista, ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, porque Freire quería que no existiera la desigualdad, es decir, donde los pobres también tuvieran oportunidades. Él además, en esta obra propone una pedagogía con una nueva forma de relación entre el educador,
educando y entre los sujetos sociales. Este fue un trabajo escrito durante su exilio en Chile. El libro de Paulo Freire presenta lo que no es solamente una nueva pedagogía, sino un plan para la liberación auténtica del ser humano. El libro está dedicado a los oprimidos y está basado principalmente en su propia experiencia como profesor para adultos analfabetos. En él, Freire incluye un detallado análisis de las clases marxistas en su exploración de lo que él llama la relación entre el colonizador y el colonizado. Freire nos menciona en su obra cómo la narración de la realidad en la educación desarrollada está errada, ya que no se debería referir a la realidad como algo detenido, estático y dividido, siendo así los contenidos narrados por los docentes retazos de la realidad separados de la totalidad en que se generan y su contexto. La función de los alumnos termina siendo la de memorizar toda aquella narración generada por los docentes, dejando de lado el significado de lo que se está hablando. Freire plantea un ejemplo cómo se aprende de forma mecánica que 4 veces 4 es 16, lo cual los estudiantes memorizan, pero en realidad no saben lo que verdaderamente significa 4 veces 4, ya que los estudiantes solo son recipientes de información y memorización mecánica. En esto se basa la educación bancaria. El docente siempre es quien educa y el alumno siempre es el educado, donde el docente es quien hace el depósito de información en los alumnos y ellos se deben encargar de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. El educador es el sujeto del proceso y los educandos son los objetos pensados. Freire afirma la importancia y la necesidad de desarrollar diálogos con las personas, el cual tendrá la implicación de usar un lenguaje parecido al que usan las personas coloquialmente, un lenguaje más popular, el cual pueda ser entendido por cualquier oyente, ya que un lenguaje muy sofisticado podría generar un problema para poder descubrir y comprender la realidad. El diálogo de los líderes revolucionarios debe tener amor, fe y confianza en el pueblo, y se debe siempre tener en cuenta a las masas oprimidas. Freire afirma que nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo e intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y nuestra visión. Muy bien, ahora veamos el sujeto encargado de realizar este ideal. Freire apunta hacia los maestros y estudiantes en primer lugar, aunque en la obra Freire nos habla de la figura del educador como el sujeto con mayor predominancia. Él además afirma y denomina que los educadores son como los banqueros, ya que el único fin que poseen es el de llenar a los estudiantes de contenidos vacíos e imparten además aprendizajes que son poco significativos. ¿A quién se educa? A este autor y educador le preocupaba principalmente la situación de las personas más pobres, que no tenían pues ningún acceso a la educación, especialmente a los adultos no letrados, y es cuando él se plantea un método importante del cual les comentaré en la siguiente lámina. ¿Cómo se educa? Paulo Freire planteó un movimiento de educación de base que se conoce hoy en día como el método Freire de la pedagogía liberadora, el cual centralizó sus ideas educativas en la obra de la que hoy les hablo, que es la pedagogía del oprimido. A través de la alfabetización y además de la educación popular, este pedagogo brasileño señala la importancia de crear una conciencia colectiva en las masas populares sobre su realidad y sobre la necesidad de una pedagogía de la liberación para llegar así a la justicia social. Debido al panorama que detalla Paulo Freire, él decide implementar este método de alfabetización para este grupo de ciudadanos, y así ellos pudieran salir a valer sus derechos y fueran liberándose poco a poco de aquella temible autocracia. Además, vale la pena resaltar que este método consistía en trabajar con la selección de palabras transformadoras que le permitieran a su vez aprender a leer y escribir. Finalmente, el método Freire se traduce a su vez en una política popular, es decir,
No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. ¿En dónde se educa? Este autor parte de asistir hacia el campo donde se encuentran la mayoría de estas personas oprimidas. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de educarlos de acuerdo a su entorno. Tal y como ya lo mencioné anteriormente, Freire se centró en los oprimidos que desafortunadamente eran analfabetas. Plan de estudios. En un primer momento, Freire no establece un plan de estudios, sino que él plantea realizar una investigación pedagógica e interdisciplinar. ¿Basada en qué? Bueno, basada en el diálogo con los educandos. Recordemos que su objetivo principal consistía en que estas personas aprendieran a leer y a escribir con la ayuda de su método, y por lo tanto, que sus palabras valieran igualmente en la sociedad. Para finalizar con este pequeño recorrido, le queremos comentar que Freire y su familia tuvieron grandes problemas económicos en 1929, justamente cuando la depresión económica mundial los golpeó, por lo que como otros niños de los sectores populares, sufrió tanto de hambre y de la indigencia propia del hombre oprimido. Esto influyó de gran manera en la creación de sus ideas para los estudios de alfabetización y pues la necesaria publicación de esta su obra, La pedagogía de los oprimidos. Esto ha sido todo de nuestra parte, esperamos que les haya sido de su agrado. Nos despedimos, hasta luego.